Bueno, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida aquí al Instituto Matías Romero, a las personas que están presentes en el auditorio, principalmente a la próxima generación de miembros del Servicio Exterior Mexicano, hombres y mujeres de la rama diplomática consular, algunos invitados especiales, desde luego la representación del Comité Internacional de la Cruz Roja aquí en México, y a la gente que nos sigue a través de Facebook del Instituto Matías Romero también. Muchas gracias por dar seguimiento a esta presentación de la Revista Internacional de la Cruz Roja. Vamos a presentar esta tarde varios números de la revista que constituyen un esfuerzo de colaboración de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Instituto Matías Romero, desde luego, para continuar con la difusión de los trabajos que publica el Comité Internacional de la Cruz Roja de manera permanente. En esta ocasión vamos a presentar los números 915 al 917. Así es. Que bueno, dan cuenta de los avances que hay en materia de derecho internacional humanitario desde la teoría, pero una teoría que está bien documentada, estudiada, con base en la práctica que tiene el comité, no solo en los foros internacionales en los que participa y los que auspicia, sino también en sus operaciones en el terreno, que nutren gran parte del trabajo de difusión que hace el comité. Y me da mucho gusto que en esta ocasión podamos estar en el instituto con Daira Arana, Miguel Mendívil, Catherine Prati y Sergio Estrada. Posteriormente se irán presentando a detalle a cada uno de ustedes, con la moderación de un colega del Servicio Exterior Mexicano, Uriel Pérez Manríquez, quien está recientemente ingresado al Servicio Exterior, salió en la generación de hace 3 años y hoy en día trabaja en la consultoría jurídica de la Cancillería. Entonces, a mí no me queda más que darles la bienvenida, recomendarles ampliamente las publicaciones en términos generales del Comité Internacional de la Cruz Roja, que son un instrumento que pone en contacto a la gente que estudia carreras afines como relaciones internacionales, derecho internacional, en general ciencias sociales, al trabajo que hace el comité, que es un trabajo fundamental. Quizá en ocasiones es muy discreto el comité, es muy modesto, digamos, para mostrar gran parte de ese trabajo que llevan a cabo en el terreno, en condiciones muy difíciles, situaciones pues donde hay conflicto armado y en otras situaciones donde pueden apoyar a las personas civiles que tienen cierta vulnerabilidad. Entonces, esta revista lo que hace es precisamente compartir, difundir el DIH, que por otra parte es la obligación de todos los estados parte de los convenios de Ginebra, de dar a conocer en tiempos de paz el derecho internacional humanitario. Eso dice el primer artículo de los convenios de Ginebra, sobre todo el convenio 1, como obligación de los estados, y es lo que estamos haciendo por la vinculación que tiene México con los convenios, la relación especial que tiene México con el comité, que es una relación de colaboración, y bueno, la alianza que hay de muchos años ya desde la Secretaría con el Comité Internacional de la Cruz Roja en su sede en México, pero también los acuerdos que se han alcanzado con los presidentes y hoy con la presidenta del comité en Ginebra. Gracias por su atención y continuamos con la sesión. Le doy la palabra a Uriel para que pueda hacer la moderación de esta tarde. Gracias, Uriel. Bienvenido. Muchísimas gracias, ministro Alejandro Lay, por la introducción y también darles la bienvenida nuevamente aquí al Instituto Matías Romero. Es un gusto para mí nuevamente estar en este instituto que también, al igual que todos ustedes, será su casa en un futuro próximo y así lo considerarán el resto de sus vidas.
Para empezar, y ya lo resaltaba el ministro Alday, la relevancia de estos foros de difusión del derecho internacional humanitario, mencionar que justo este evento se enmarca también en una capacitación que acabamos de tener el día de ayer y el día de hoy a Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y funcionarios del Estado, Secretaría de Gobernación. Como bien lo mencionaban, es una obligación del Estado en tiempos de paz difundir y capacitar a nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, sin más y para comenzar con este evento, daría la palabra a Daira Arana, quien nos presentará el número 915 de enero del 2022 enfocado sobre grupos armados no estatales. Particularmente nos presentará el artículo Additional Protocol 2, Elevating the Minimum Threshold of Intensity. Y para darle la palabra, me permitiré leer una semblanza curricular de Daira Arana Aguilar, quien es directora general de la Organización de Asuntos Internacionales Global Thought MX, estudiante del doctorado en Política Pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey. Sus temas de investigación están enfocados en los procesos de militarización y militarismo en América Latina, derechos humanos aplicables al uso de la fuerza y derecho internacional humanitario, así como aplicación de la perspectiva de género y los feminismos en el ámbito de la seguridad. Ha elaborado instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, internacionales y académicas, enfocando su trabajo en cuestiones de seguridad, uso de la fuerza, normas de protección de la persona e inclusión de la perspectiva de género en las Fuerzas Armadas y de seguridad. Nada, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero muchísimas gracias al Instituto Matías Romero, al maestro Alejandro Alday por la invitación a presentar este número y obviamente al Comité Internacional de la Cruz Roja, a Eric Tardif por la consideración. Y bueno, no pensaba que me tocara hacer la primera, pero ya que me toca hacer la primera, creo que sí es importante puntualizar la importancia que tiene la Revista Internacional de la Cruz Roja a nivel internacional respecto al estudio y el análisis que se hace sobre el derecho internacional humanitario, pero también sobre asuntos humanitarios propiamente, y la labor que hace el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en el mundo, ya con más de 150 años de actividades, ¿no? Es un documento que, si ustedes lo consultan, van a encontrar muchísimas cosas en torno a cómo se tiene que aplicar el derecho internacional humanitario, orientaciones legales, pero también orientaciones operativas. Hay números enfocados en problemas digamos que más contemporáneos que lo que tiene que ver con la propia letra del derecho. Pero en este caso, en este número que me toca presentar, que aborda particularmente, y déjenme leer el texto, el punto de los grupos no estatales en los conflictos armados, está este artículo que en inglés se titula Additional Protocol 2, Elevating the Minimum Threshold of Intensity, y la autora es Martha Bradley, que es una especialista o una investigadora de la Universidad de Johannesburgo en Sudáfrica. Y bueno, lo que ella intenta hacer o lo que hace en este artículo es responder una pregunta de investigación muy particular que tiene que ver con si la violencia o más bien la noción de intensidad del protocolo adicional segundo a los convenios de Ginebra es un elemento adicional de lo que establece el artículo 3 común a los convenios de Ginebra, ¿no? Esa es la pregunta de investigación que ella se plantea para este artículo, y su hipótesis es que, pues, dado que son instrumentos distintos, el artículo 3 común a los convenios de Ginebra y el protocolo adicional segundo, pues sí hay una distinción, sobre todo porque el término que ahorita les voy a comentar cuáles son los términos que hacen esta distinción, pues permiten hablar de que sí el protocolo adicional segundo plantea una cuestión de mayor intensidad en ciertas cuestiones a la hora de calificar un conflicto a la luz de este instrumento internacional. Ella hace una introducción donde nos explica algo que seguramente ustedes aquí conocen, ¿no? Que a nivel del derecho internacional humanitario particularmente, pues hay dos tipos de conflictos: los conflictos armados de carácter internacional y los conflictos armados de carácter no internacional.
Sin embargo, dentro de los conflictos armados de carácter no internacional también hay dos tipos de conflictos, aquellos que se enmarcan en el artículo 3 común a los convenios de Ginebra, el cual establece ciertos requisitos mínimos para hablar de que existe un conflicto armado de carácter no internacional, distinguiéndolo de las situaciones que pueden ser tomadas como disturbios, tensiones o revueltas internas, es decir, hay un nivel de violencia dentro de los estados, pero que no alcanza el umbral de un conflicto armado, pero tampoco alcanza el umbral de un conflicto armado internacional, y además las partes involucradas no tienen las cualidades necesarias para que sea un conflicto armado internacional, ¿no? Entonces, ella empieza haciendo esta distinción y nos dice, ¿cuál es la importancia entre distinguir entre uno y otro? Pues porque resulta que el protocolo adicional segundo a los convenios de Ginebra establece en su artículo primero ciertas cuestiones adicionales que no necesariamente son consideradas en el artículo 3 común a los convenios de Ginebra. Lo que ella menciona y hace la metodología que ella ocupa es un análisis digamos, jurídico, a partir de la interpretación jurídica con base en la Convención de Viena, particularmente el artículo 33, ¿no? Porque lo que ella menciona es, bueno, en la revisión de literatura, en el análisis sobre estos dos instrumentos, el artículo 3 común y el protocolo adicional segundo, encontramos que hay ciertas lagunas en la interpretación de cuándo tendría que aplicar uno y otro y que tenemos que entender como la característica fundamental que los distingue en la operación, ¿no? Entonces, lo que ella nos menciona es que el artículo 3 común nos habla de esta dimensión del Protracted Armed Violence, que tiene como su centro a partir de cómo se ha interpretado por cortes internacionales, ¿no? En distintos conflictos armados. El centro del artículo 3 común para distinguir de otras situaciones de violencia, como son denominadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja, aquellas situaciones que no alcanzan el umbral de un conflicto armado, el factor central es el tiempo y es la intensidad, ¿no? Aquí lo que ella muestra es que con diversos casos se puede encontrar que lo que importa ante el artículo 3 común es justamente el tiempo, no en el sentido de que sea prolongada la operación, la violencia armada, que sea prolongada en el tiempo, sino que suceda en un tiempo determinado y que sea de tal intensidad que se distinga de las otras situaciones de violencia. Y después nos dice, bueno, pero ¿qué sucede con el protocolo adicional segundo, que también nos va dando otras pautas, ¿no? Ella no se enfoca en estas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, si los grupos armados no estatales tienen cierta organización o pueden sostener operaciones militares en el tiempo, porque da por sentado que estos elementos pues se tienen que cumplir para que ya estemos hablando de la aplicación del protocolo adicional segundo, pero ella dice, bueno, hay una frase en el protocolo adicional segundo cuando lo leemos en inglés que dice Sustained Military Operations. Entonces, la interpretación sería que aquí ¿cómo traducimos Sustained Military Operations que sea distinto a Protracted Armed Violence? ¿Cuál sería la distinción entre estas dos frases? Y lo que ella dice, bueno, es que es utilizando la Convención de Viena y este artículo 33 que da la pauta para que pues la interpretación de los tratados internacionales pueda hacerse a partir de aquellos que son tomados como auténticos en otro idioma. En este caso ella utiliza el protocolo y el artículo 3 común, pero en su texto en francés, para dar cuenta que sí hay una diferencia entre Protracted Armed Violence y Sustained Military Operations, donde en Sustained Military Operations el factor intensidad juega un papel importante más allá del tema el factor intensidad juega un papel central, pero sí vinculado con el tiempo. Es decir, que esta cuestión tiene que ver con que las operaciones militares puedan ser sostenidas y prolongadas en el tiempo. Ahora, lo que ella encuentra en su investigación, y no quiero hacer muchos detalles porque lo que me interesa es que revisen el artículo, ¿no? Para eso estamos aquí, para presentarlo y que lo revisen. Lo que ella encuentra es que efectivamente hay varios casos donde se ha determinado que aplica o aplicaba el protocolo adicional segundo a los convenios de Ginebra, donde el tema tiempo
es fundamental sumado al factor intensidad, lo cual es distinto a la aplicación del artículo 3 común, donde hay casos donde han sucedido operaciones de menos de 72 horas y se ha determinado que es un conflicto armado no internacional y no ha tenido que ver justo con la duración en el tiempo, sino más bien con la intensidad de las operaciones. Lo que yo interpreto de las conclusiones de la autora es justamente que esto no solamente nos brinda un panorama en el cual efectivamente, si nosotros leemos estos dos instrumentos, el protocolo adicional segundo sí da pautas mayores para calificar un contexto como un conflicto armado no internacional y lo distingue entonces de la aplicación del artículo 3 común, que incluso da solamente pautas generales de respeto, sobre todo en el principio de distinción en la operación de las hostilidades, en el caso de que de que suceda un conflicto armado de carácter no internacional, pero en cambio el protocolo adicional segundo nos da más requisitos para calificar una situación en este sentido y además el mismo protocolo da mayores obligaciones a las partes en conflicto, no solamente a los grupos armados estatales, sino también a los grupos armados no estatales, ¿no? Y esta cuestión es muy importante, sobre todo atendiendo a la aplicación del derecho internacional humanitario consuetudinario y también atendiendo a los estados que han ratificado o no la aplicabilidad del protocolo adicional segundo a los convenios de Ginebra, que se enfoca únicamente en conflictos armados no internacionales. Y también me parece algo muy relevante del texto, es que al final nos muestra bastantes casos en los cuales se puede ver la aplicabilidad de esta distinción, ¿no? De cómo las cortes han tomado orientaciones distintas en torno a si aplica el artículo 3 común a los convenios de Ginebra o aplica el protocolo adicional segundo, y esta cuestión donde el vínculo tiempo con intensidad en la operación militar, ya sea por los grupos armados no estatales o las propias Fuerzas Armadas de los estados, significa o tiene un rol central en cómo se van a calificar los contextos y las obligaciones que estos tienen a la luz del derecho internacional humanitario. Entonces, creo que con eso les doy un buen panorama de lo que se aborda en este artículo de Martha Bradley. Les recomiendo muchísimo que lo revisen, sobre todo a nivel de poder distinguir justo eso, independientemente de si los estados han ratificado o no ciertos instrumentos, cuándo aplica o no esta cuestión, y cuando aborda el tema del artículo 3 común a los convenios de Ginebra, me parece que también este factor donde ella habla de la intensidad de las operaciones, la intensidad de la violencia, es muy útil en contextos donde a veces las situaciones de violencia, que son otras situaciones de violencia, nos podrían parecer muy características a un contexto de conflicto armado no internacional, pero entonces cuando interpretamos el artículo 3 común en esta dimensión que ella nos pone sobre la mesa, pues nos daríamos cuenta que habría contextos que no necesariamente estarían ahí, aunque posiblemente por la alarma o la mediatización de las situaciones, pues parezca que ahí están, ¿no? Entonces, yo dejaría ahí mi intervención y les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, Daira, por esta presentación de este artículo. Coincido contigo en la importancia de distinguir estos umbrales de cada uno de los instrumentos. Por una parte, el artículo 3 común de los convenios de Ginebra, por otra parte, el protocolo 2. Y también algo que me pareció muy interesante de este artículo es que hace un análisis de diversos casos. Por una parte, toma en cuenta casos del tribunal de la ex Yugoslavia, Tadić, para Ruanda, Akayesu, y también toma en cuenta tribunales de la Corte Interamericana, casos de la Corte Interamericana, como es el caso Tablada. Entonces, igual los invitaría a leer este artículo. Y ahora, para continuar, le daré la palabra a Miguel Mendívil Rois. Él nos presentará el artículo 919 de la revista de la Cruz, del Comité Internacional de la Cruz Roja, de junio del 2022, con el artículo Harnessing the Potential of Artificial Intelligence of Humanitarian Action, Opportunities and Risks. Miguel Mendívil Rois es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM y maestro en Estudios Diplomáticos por la Universidad de Oxford. Actualmente es secretario ejecutivo del Programa de Jóvenes del Consejo Mexicano para Asuntos Internacionales, y asimismo es asesor parlamentario en el Senado de la República y catedrático en el TEC de Monterrey, Campus Puebla y Campus Ciudad de México, y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Ello se desempeñó como asesor político en temas de desarme y seguridad internacional en la misión permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas y como asistente de investigación en el Colegio de México. Sus áreas de interés son multilateralismo y seguridad internacional, política exterior, derecho internacional público y tecnología y relaciones internacionales. Miguel, tienes la palabra. Buenas tardes. Pues como lo mencionó Uriel, voy a hablar de este artículo, que más que un artículo teórico que propone un análisis jurídico, es más un artículo descriptivo, exploratorio de un tema del que conocemos muy poco y que sobre todo hemos explorado muy poco en cuanto a sus implicaciones en el área humanitaria, tanto en el manejo de crisis humanitarias, pero también de conflictos armados. Entonces, el artículo, por el tema mismo que trata, supone un entendimiento técnico importante en materia de inteligencia artificial. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos, o cuya respuesta tenemos que tener muy clara, es ¿qué es la inteligencia artificial? Para poder entender todo lo demás que el artículo desarrolla. Y la autora, que es Ana Bedushi, ella es una profesora de la Universidad de Exeter y también investigadora en la Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos en Ginebra. Ella describe o inicia con la premisa de que todo desarrollo tecnológico a lo largo de la historia ha sido de una forma u otra involucrado en la asistencia humanitaria. Entonces la pregunta aquí es, ¿de qué manera la inteligencia artificial va a involucrarse con la asistencia humanitaria? Entonces, primer concepto, inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues es un sistema o una serie de sistemas que funcionan a partir de datos, algoritmos y poder computacional. ¿Para qué? Cualquier sistema de inteligencia artificial que ustedes imaginen tiene presente un objetivo o un problema que resolver. ¿Cómo va a resolver ese problema o cómo va a cumplir ese objetivo? A través de diferentes mecanismos o métodos. El primero y más importante es la recolección de datos. A partir de datos, que es el combustible de todo sistema informático, es que el sistema de inteligencia artificial va a interpretar su entorno, tanto físico como digital, y a partir de esa interpretación y su propio proceso cíclico de aprendizaje, va a proponer una solución al problema o una solución al objetivo que se le planteó inicialmente en el algoritmo. Algo que tenemos que tener muy presente al momento de entender todo sistema de inteligencia artificial es que es desarrollado por humanos. Entonces, de inicio, son los humanos los que crean estos sistemas y, por supuesto, en su operación vamos a ver muchos vicios que los propios humanos tenemos día con día. ¿Okay? Entonces, no es un sistema perfecto y es solo una herramienta para lograr o atender un objetivo muy específico. Habiendo dicho eso, entonces pasamos a la segunda parte del argumento. Entonces, ¿cómo estos sistemas de inteligencia artificial pueden impactar o afectar tanto negativa como positivamente toda tarea humanitaria? Tanto en crisis como desastres naturales, desplazamientos, refugiados, etcétera, como en conflictos armados. Entonces, la autora propone tres áreas. Y la gran sombrilla o la gran innovación que trae la inteligencia artificial al campo humanitario es que supone o invita al replanteamiento de un enfoque muy general, que es el enfoque de responder al enfoque de prevenir. La disponibilidad de datos nos ayuda a nosotros y a los sistemas de inteligencia artificial a prever escenarios, ¿no? Con base en lo que ha pasado en el marco o en el margen de datos que se recolecte. Entonces, el primer enfoque que supone la autora es el de preparación. Los sistemas de inteligencia artificial pueden preparar mucho mejor a todo organismo internacional o nacional humanitario. ¿Cómo? Muy fácil. Recolectando los datos de pasadas crisis, podemos entender lógicas, patrones de comportamiento, tanto humano como natural, y muchas otras variables que ya analizadas bajo un modelo estadístico, un modelo computacional, nos puede ayudar a prever escenarios. Sabiendo nosotros lo que es más probable que pase en el futuro, entonces estamos mejores preparados para atender ese futuro escenario. Entonces, organizaciones como la Cruz Roja u otras organizaciones humanitarias, pues pueden contar con este tipo de herramientas para prever, saber dónde distribuir sus recursos y atender situaciones humanitarias antes de que sucedan, ¿no? O estar más listos para cuando sucedan.
Es la primera, preparación. La segunda implicación es la respuesta. ¿Qué podemos hacer una vez la crisis ya está tomando lugar? Bueno, los sistemas de inteligencia artificial lo que permiten, por ejemplo, a través de métodos como el deep learning, es identificar, por ejemplo, videos, imágenes, localizaciones a través de satélite para entender cómo una situación humanitaria se está desarrollando. A través de un simple post en Facebook, en Twitter, un video en TikTok, sistemas de inteligencia artificial empiezan a reconocer patrones. Por eso decía el deep learning, porque es la parte de la inteligencia artificial que identifica imágenes, audio, lenguaje, todo esto. Entonces, todo sistema, a partir de este tipo de insumos, la foto que subamos de la inundación o el video que subamos del terremoto o lo que sea que subamos a redes sociales, los sistemas de inteligencia artificial pueden captar todas estas variables y en su propio algoritmo desarrollar soluciones para atender la situación que está en desarrollo. Entonces, ¿cómo se va a utilizar? Depende de cada algoritmo, pero la premisa general es esa, que pueden atender o mejorar la atención de organizaciones humanitarias en una crisis humanitaria. Y la tercera implicación es el lado de la recuperación o el post. Por ejemplo, cuando vemos crisis que derivan en desplazamientos forzados o migraciones en masa, muchas de las personas que están en esta situación están buscando familiares. Entonces, ¿cómo la inteligencia artificial puede ayudar en este tipo de escenarios? Con una cosa muy básica que todos tenemos en nuestros celulares, que es el reconocimiento facial. A través de algoritmos, las organizaciones humanitarias, y obviamente teniendo ya la premisa de que logró recolectar muchos rostros, las personas, los migrantes, refugiados, pueden encontrar a sus familiares una vez llegado a territorio seguro. La Cruz Roja, por ejemplo, el Comité Internacional, la Cruz Roja tiene una aplicación que es Trace the Face, que es precisamente para rastrear rostros y permitir que familiares encuentren a las personas que están buscando, pero a partir de inteligencia artificial. Otro tipo de ejemplo de la recuperación o el post son los chatbots. Todos hemos entrado a páginas de aerolíneas o a páginas de cualquier empresa que despidieron a sus customer service y contrataron o crearon bots para atendernos por medio de chats, ¿no? Entonces nosotros le escribimos hola, nos desplaza un menú, le ponemos lo que queremos y nos va llevando hasta cumplir su objetivo, que era cumplir nuestro propio objetivo, ¿correcto? Entonces, organismos internacionales, específicamente organismos humanitarios, pueden poner en operación este tipo de herramientas para atender a personas que con solo un celular pueden acceder a cierto acceso, pueden acceder a cierta asistencia humanitaria o incluso ponerse en contacto con las propias organizaciones en caso de necesitarlo. Entonces son dos ejemplos muy básicos y esto suena muy bonito, pero me regreso a lo que dije al inicio cuando estaba explicando qué era la inteligencia artificial y es que está hecha por humanos. Entonces, todos estos algoritmos que están puestos en marcha para atender estas tres fases que les acabo de comentar, pues tienen retos también. Y son retos que la autora creo que hace un muy buen trabajo en identificar, que son retos que no solo obedecen o se pueden enmarcar en el ámbito humanitario, sino que son retos de la inteligencia artificial en general. Y la primera, ¿cuál es el motor de todo sistema de inteligencia artificial? Se los dije al inicio, los datos. Entonces, se dice que el petróleo del siglo XXI es los datos. El que tenga más datos tiene más riqueza porque sus sistemas de inteligencia artificial van a ser más eficaces. El sistema de inteligencia artificial funciona con base en, al menos en su etapa inicial, prueba y error. Entonces, tú le das una tarea, recoge los datos, lanza el resultado. Si falla, aprende de ese fallo y lo toma en consideración para el segundo intento y así sucesivamente hasta que cumple. Entonces, lo que sucede aquí es que las personas o las instituciones humanitarias que tengan acceso a más datos van a poder echar a andar los sistemas de inteligencia artificial más eficaces y eficientes. Entonces es una primera anotación. Y además, conseguir datos por conseguir datos no nos asegura el éxito del sistema de inteligencia artificial. Tienen que ser buenos datos. Entonces, el primer reto es la calidad de los datos a los que tengan acceso a estas organizaciones. En situaciones de crisis humanitaria,
es muy difícil tener acceso a datos precisos. Porque sobre todo en conflictos armados, hemos visto en casos muy recientes cómo campañas de desinformación son parte de las propias estrategias militares de los beligerantes. Entonces, si un sistema de inteligencia artificial que no sabe discriminar entre un dato correcto y un dato incorrecto, te va a estar absorbiendo todo dato, inclusive aquellos que vienen de campañas de desinformación. Entonces, el algoritmo va a estar nutrido de datos que no son correctos y sus resultados o la solución que proponga no va a ser la idónea. Entonces, el primer reto es ese, cómo asegurar que los organismos internacionales y las organizaciones humanitarias tengan acceso a datos reales y cómo saber, cómo preparar a estos sistemas de inteligencia artificial a discriminar entre datos que son parte de campañas de desinformación y datos que de verdad son reales y que están sucediendo en el terreno. Ese es el primer reto. El segundo, los algoritmos en sí mismos. Les recuerdo por tercera vez que estos algoritmos, estos sistemas son hechos por humanos y todos los humanos tenemos prejuicios, tenemos visiones del mundo, discriminamos por naturaleza. Entonces, de una forma u otra, aunque no lo hagamos de manera intencional, todas estas ideas que tiene el programador se reflejan de una forma u otra en el algoritmo. Entonces, se ha visto y hemos escuchado en las noticias muchos casos, por ejemplo, de sistemas de reconocimiento facial que a veces no logran realizar una tarea exitosamente con personas con un tono de piel más oscuro. ¿Por qué? Porque seguramente los programadores eran personas blancas, que de una forma u otra en sus algoritmos empiezan a incluir ciertos elementos que derivan inevitablemente en que exista cierto bias, ¿no? Lo que se le llama el bias en el sistema de inteligencia. Entonces, ¿cómo logramos que los algoritmos rechacen este tipo de lógica discriminatoria? Es un reto muy importante al cual no hay respuesta todavía. Por eso les decía que no solo retos en el ámbito humanitario, sino en la inteligencia artificial en general. ¿Por qué? Porque estadísticamente conflictos armados y desastres naturales suceden en poblaciones que son étnicamente distintas, digamos, o que no son personas blancas. Y los sistemas de inteligencia artificial que echan a andar las organizaciones humanitarias están originalmente programados, en su mayoría por personas con discriminaciones o con puntos de vista discriminatorios racialmente hablando. Entonces, cuando tú echas a andar estos sistemas operativos, las personas, por ejemplo, que necesitan ser reconocidas por un sistema de reconocimiento facial para acceder a asistencia humanitaria, a un paquete de comida, o lo que ustedes puedan imaginar, y el sistema no reconoce o tiene ciertos errores, pone en propio riesgo el acceso de la persona a la ayuda humanitaria. Entonces, es una tarea pendiente. Y el tercer reto que identifica la autora es la privacidad. El consentimiento es una premisa de toda recolección de datos, es que los datos que se obtengan, los datos personales, tienen que ser dados de forma con consentimiento, sin ambigüedad, claro, específico, y dado también de manera libre. Estos criterios difícilmente se cumplen en un sistema, en una situación de crisis humanitaria. ¿Por qué? Porque muchas veces hay un imbalance de poder entre la organización humanitaria que está dando la ayuda y la persona que la quiere recibir. Entonces, pone la autora la pregunta de si podemos decir que el consentimiento en este tipo de situaciones es de verdad libremente dado o de verdad es 100% consensual. No sabemos. Entonces, es una pregunta mucho más de orden ético que debemos plantearnos. Y por último, ya para cerrar, y creo que es una de las advertencias más interesantes que hace esta autora, es que a pesar de las implicaciones positivas que podríamos pensar que tiene la inteligencia artificial en atención a las crisis humanitarias, no podemos perder de vista que es solo una herramienta y que no va a ser la solución definitiva a los retos que enfrentan estas organizaciones. Y entonces invita a que no caigamos en lo que ella llama el tecnosolucionismo, es decir, la solución absoluta a partir de herramientas tecnológicas, dejando de lado ya el factor humano. Entonces es un muy buen artículo, creo que les conté todos los puntos que cumple, pero tiene otros argumentos muy interesantes, por lo cual los invito a que lo lean. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Miguel. Justo este artículo también me pareció muy interesante. Creo que más allá, como bien lo mencionas, de este análisis jurídico es interesante por el hecho de que plantea un análisis ético sobre el uso de la inteligencia artificial en acción humanitaria, un debate que probablemente conocemos o estamos más familiarizados por el uso de la inteligencia artificial en armas autónomas. Y también me pareció muy interesante porque la propia autora, como bien lo mencionas, hace estas propias críticas del uso de esta tecnología, como bien lo mencionabas en este último punto, y el uso ella lo menciona como tecnocolonialismo, que desde un punto de vista colonialista, estas tecnologías, pues podría parecer que o se podrían emplear en lugares en donde no llegan estas tecnologías. Entonces, creo que más allá de este análisis jurídico y de análisis ético, deja mucho que reflexionar este artículo sobre el uso de estas tecnologías. Igualmente, los invitamos a leerlo. Y ahora, para seguir con el programa, les presento a Catherine Prati. Ella nos va a hablar sobre el número 918 de mayo del 2022 de la revista del Comité Internacional de la Cruz Roja, enfocada en el Sahel, con el artículo The Right to Water for Internally Displaced Persons in the Sahel Region. Catherine Prati es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad de Amiens, Francia, DEA en Derecho por la Sociedad Internacional de la Sorbona en París. Tiene un diplomado en Derecho Internacional Público por la Academia de Derecho Internacional de La Haya y es candidata a doctora en Administración Pública por la Universidad de Anáhuac, México. Es coordinadora del posgrado y educación continua en la Facultad de Estudios Globales en la Universidad Anáhuac, México. Y, entre otros, ha impulsado la creación del doctorado en Seguridad Internacional, que actualmente coordina junto con la maestría en Asuntos Internacionales. Sus líneas de investigación son el Derecho Internacional para el siglo XXI, Derecho Internacional Integral para la Protección de las Personas. Catherine, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias al Instituto Matías Romero, ministro Alday. Muchas gracias por tenernos aquí. Gracias al Comité Internacional. Eric, muchas gracias por estar acá y habernos incluido en ese panel. Y muchas felicidades a ustedes todos. Escogí el número de Sahel porque no porque soy francesa y porque me recuerda añoranzas coloniales. De hecho, estoy aquí porque desde los 7 años descubrí que era anticolonialista, entonces busqué desarrollar mi vida profesional en un ambiente donde pudiera verdaderamente dejar algo. Entonces, eliminen esta identidad francesa con el Sahel. Escogí este número porque se me hizo muy... Llevo más de 40 años en México, entonces sé muy bien que es una región poco estudiada en América Latina y en México. De hecho, sabemos que de las 8 embajadas que México tiene en el continente africano, no hay ninguna en ninguno de esos 10 países que componen esa región, que como ustedes saben, se extiende a todo lo largo del continente africano, desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo, en el sur del desierto del Sahara y en el norte de la sabana sudanés. El artículo se centra en 3 países del Sahel, en Mali, Burkina Faso y Níger. Y habla muchísimo de la situación en Mali y en Burkina Faso. ¿Qué es lo que pasa actualmente en estos países? Después de la intervención de la OTAN en la crisis de Libia, que duró la intervención de la OTAN de marzo a octubre del 2011, se vio una proliferación de los movimientos armados en esta región y en especial en estos 3 países que pues sin tener más alimento que está alborotando estas regiones proliferan y atemorizan a la población civil.
Obviamente, la población civil huye de estos movimientos y buscan en otras comunidades, en otras latitudes, sin rebasar las fronteras de sus propios estados, donde instalarse. Y entonces vemos en especial en estos en esa zona que se llama ya acostumbran llamar la zona de las tres fronteras, movimientos masivos de civiles en situación de desplazamiento interno. Del 2019 a 2022 se está estimando que estos movimientos se multiplicaron por 4 y que en la actualidad estamos hablando de 2 millones de personas. O sea, 2 millones de personas civiles errando dentro de sus propios territorios, buscando a tener accesos a las necesidades básicas de sobrevivencia. Me gustó mucho el artículo porque justo se enmarca en algo en lo cual estoy militando en la actualidad, tanto en los programas que coordino como en mi docencia. Me parece que estamos viviendo en el siglo XXI un momento donde sí podemos hacer que el derecho internacional sea mucho más coercitivo, sea mucho más vinculante, como acostumbran los estudiantes de relaciones internacionales decir, sea mucho más efectivo. Esto por una parte. Por la segunda parte, me parece también que ese artículo, y lo van a ver, tiene esa perspectiva que también me parece que es indispensable. No considerar el derecho internacional humanitario separado de todo un corpus de derecho y que pueda completarse a través del derecho internacional de los derechos humanos o inclusive del derecho internacional regional. Y justo es la hipótesis que plantean los dos autores de ese artículo, que también, al igual que mis colegas, recomiendo mucho porque además incluye una metodología jurídica que a los amantes del derecho internacional no nos puede faltar cuando leemos un artículo de ese tipo. Entonces, los dos investigadores, uno de una universidad en Marruecos y la otra un investigador africano investigando en Ginebra y en Luxemburgo, plantean justamente cómo dar esta garantía a estas poblaciones civiles en situación de desplazamiento interno, el derecho al agua, el derecho al acceso al agua. Cuando en el comentario que voy a hacer, voy a hablar de desplazamiento, no voy a repetir todo el tiempo desplazamiento interno, ¿sí? ¿Ok? Estamos en situación de personas civiles desplazándose internamente en el territorio, en su territorio nacional. Bien. Entonces, la primera pregunta que viene y que no está en el artículo, y ahí es una pequeña falla de mis colegas investigadores, no plantean al lector esta primera pregunta que es legítima. ¿Y por qué el Estado Nacional no garantiza ese derecho de acceso al agua? Bueno, pues en ninguno de los 3 países estudiados el Estado está en capacidad de procurar esa garantía del derecho al agua, por muchas razones. Primero, los recursos hídricos en esta región son escasos
por la situación de conflicto que se está viviendo desde hace más de una década. Muchos están en abandono, no hay servicio técnico que los pueda atender. Algunos están destruidos, otros abandonados. Y muchos de ellos están ocupados por los grupos armados que utilizan el recurso como una herramienta, como un arma de guerra, y la distribuyen de manera muy celosa solamente a los que están apoyando su causa. Obviamente una población en desplazamiento, pues tiene el estigma de no estar apoyando estos movimientos armados, por lo tanto son castigados, discriminados, y no pueden acceder de manera regular a el fluido. ¿Saben ustedes cuántos días puede vivir un ser humano sin agua? 3 a 5 días. Muy bien, perfecto. Entonces, los autores del artículo están buscando una herramienta en los instrumentos internacionales para garantizar en esta situación el acceso al fluido hídrico. Hacen una asociación, como les comentaba antes, de 3 herramientas o 3 ramas del derecho internacional. Obviamente privilegian el derecho internacional humanitario, ahorita lo vamos a ver, pero también asocian obviamente el derecho internacional de los derechos humanos y de manera muy interesante una convención internacional que podríamos clasificar como derecho internacional general, pero yo preferiría decir derecho internacional regional, toda vez que estamos hablando de la Convención de Kampala, que fue una convención promovida por la Unión Africana, que se promulgó en 2009, o sea, antes de los acontecimientos que estamos comentando, sobre la situación de las poblaciones civiles en situación de desplazamiento en el continente africano. Entonces, algo muy interesante, esta unión de esas 3 ramas del derecho internacional. No es es evidente y lo subrayan los autores, pero pues hace falta, yo creo que es útil enseñarlo aquí, pues el garantizar el derecho, el acceso un derecho de acceso al agua, obviamente no es del ámbito del derecho internacional humanitario. Sin embargo, hay que considerar las condiciones en las cuales estamos comentando. Número 1, y es lo que hacen los autores, están investigando si verdaderamente estamos en situación de un conflicto armado no internacional, objeto del protocolo adicional 2, que comentó magistralmente Daira hace rato. Y allí van un poquito más profundo sobre los elementos que caracterizan lo que llamamos CANI. Y a pesar que existen grupos que no están organizados, que no están identificados, que eventualmente están cometiendo actos de violencia de manera esporádica, los autores de todas maneras interpretan la situación en el terreno y deciden que sí estamos enfrente de varios conflictos armados no internacionales que están trabajando de manera paralela en un mismo territorio, lo cual entonces califica en una primera instancia la aplicación del protocolo adicional 2 de los convenios de Ginebra. Por otra parte, los autores están averiguando si verdaderamente estamos hablando de población civil
o si población civil que no están participando en actos violentos y en estos conflictos. Y obviamente no se puede obviar, menciona que en algunas circunstancias hay combatientes infiltrados que entonces pueden descalificar el adjetivo de desplazados internos, como se está buscando en el artículo. Sin embargo, los autores se permiten hacer una interpretación generosa del protocolo 2 y creo que tienen razón. Tienen razón porque hacen valer los principios básicos, esenciales del derecho internacional humanitario. Y como bien saben, el principio de humanidad es uno de los dos principios que siempre se tienen que hacer valer. De tal forma y con mucha legitimidad, los investigadores autores del artículo concluyen que definitivamente estamos en una situación suficiente para hacer valer el derecho internacional humanitario como una fuente implícita de la garantía del derecho del acceso al agua para esas poblaciones. En especial, valoran el capítulo 4 de ese protocolo que describe cuál debe ser el trato de la población civil en caso de atención a las víctimas de los conflictos armados no internacionales. Bueno, como ustedes saben, este capítulo tiene 4 artículos, no los vamos a leer, pero hace referencia a esta característica de población civil, a los bienes indispensables a la sobrevivencia de la población civil en las circunstancias que nos ocupan, al principio de humanidad, que es también un principio generalizado en derecho internacional humanitario, y también hacen una amplia demostración en relación a la protección del medio ambiente. Allí hacen una referencia a las instalaciones que pueden provocar ciertos daños a la población civil en cuanto a infraestructura, presas. Allí yo no hubiera evocado este artículo en el artículo 15 del protocolo, en este artículo de esta revista, porque me parece que es llevar demasiado la interpretación que se hace del protocolo 2. Pero si es, y ya quitaron la lámina, pero abajo, si vieron la primera lámina, de este lado, decía cómo desarrollar el derecho internacional humanitario. Pues así se desarrolla el derecho humanitario, promoviéndolo, aplicándolo, interpretándolo a favor de los principios a favor de la humanidad. Sin duda es un artículo que les va a enseñar mucho sobre qué se puede hacer para remediar grandes crisis humanitarias que ponen en peligro comunidades extensas en muchas partes del mundo. En la última parte del artículo se hace referencia a los principios de todo nuestro sistema de Naciones Unidas en relación a protección de las personas. Y hay referencias muy interesantes, no solamente para África, sino para todas las regiones del mundo. Hay hay un cerrar de ojo hacia Colombia, que ustedes con mucho beneficio pudieran conocer en relación a la situación de nuestro querido México. Lo dejo allí y ojalá se interesen por esa región, que es una región tal vez no tan mediática como otras, pero que sufre mucho. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Catherine, por esta presentación de este artículo. Como bien mencionas, me parece que el Sahel es una región que muchos y muchas conocemos poco, y creo que este artículo nos ayuda a comprender un poco más la realidad que se vive, por una parte, y por otro también nos ayuda mucho a pensar y reflexionar sobre el derecho al agua, que muchos consideraríamos un derecho básico de todas las personas. Y me parece muy interesante este artículo, cómo hace una reflexión sobre cómo conviven estas diferentes ramas del derecho internacional. Ayer lo platicábamos con Sergio en el marco del curso de Derecho Internacional Humanitario, cómo convive el derecho internacional que bien mencionas, o derecho regional, en este caso de la población civil desplazada, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Nuevamente invitar a que lean estos artículos que nos están presentando. Y finalmente, para concluir, daré la palabra a Sergio Estrada, quien nos presentará el número 916 y 917 de la edición de febrero del 2022 de la revista del Comité Internacional de la Cruz Roja, enfocado en el tema contraterrorismo, sanciones y guerra. El artículo que nos presentará Sergio es Counterterrorism and the Risk of Overclassification of Situations of Violence. Si bien Sergio es por todos y todas conocido, me permitiré leer tu semblanza, Sergio. Sergio es licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y maestro en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos por el Instituto de Estudios Internacionales y del Desarrollo y la Universidad de Ginebra, Suiza. Es director de la Academia Diplomática del Instituto Matías Romero. Antes de su cargo actual, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, colaboró con la Misión Permanente de México ante Naciones Unidas y otros organismos internacionales con sede en Ginebra, en la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia, y como director de Derecho Internacional 3 en la Consultoría Jurídica, y como secretario técnico de la Comisión Intersecretarial de Derecho Internacional Humanitario. En el Comité Internacional de la Cruz Roja fue asesor jurídico en la Delegación para México, Cuba y América Central. En el Tecnológico de Monterrey fue director de las carreras de Derecho y de Ciencias Política, e imparte las materias de Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Penal Internacional, Derechos Humanos y Política Internacional, y aspectos legales y diplomáticos del patrimonio cultural. Sergio, tienes la palabra. Muchas gracias, Uriel. A mí me gustó mucho este número, el número de la revista, porque empieza provocando el título. ¿Por qué hablar de contraterrorismo? ¿Por qué hablar de terrorismo cuando estamos hablando de derecho internacional humanitario? Si constantemente insistimos que aquí hablamos de partes en conflicto y no hacemos clasificaciones sobre las motivaciones o los intereses que tienen las partes, sino más bien solo sobre su comportamiento en las hostilidades. Entonces, de entrada es provocador. Y también lo elegí por Gloria Gayoli, es la directora de la Academia de Derecho Internacional Humanitario. Me parece que la institución es muy relevante ahorita en el estudio del derecho internacional humanitario, como se vio en varios de los artículos que hemos presentado. Me gusta el artículo, inicia con una frase muy interesante, diciendo: la primera línea de defensa contra el derecho internacional humanitario es negar que aplica. Y parecía una frase con la que podemos identificarnos en ciertos contextos. Estamos muy acostumbrados y acostumbradas en contextos, particularmente creo que en América Latina, a una tendencia hacia subclasificar situaciones de violencia como conflictos. ¿A qué me refiero? A evitar a toda costa que se llegue a la conclusión de que una situación de violencia sea considerada un conflicto armado no internacional. ¿Por qué? Porque las implicaciones de ello invitan necesariamente a un escrutinio internacional, invitan a la activación de ciertos mecanismos jurídicos y políticos que van a tomar esta situación ya fuera del ámbito doméstico y se va a convertir en una situación que amenaza la paz y la seguridad internacional. Entonces, desde este ámbito, podemos estar acostumbrados a la subclasificación. ¿Pero qué se refiere el artículo cuando habla de la sobreclasificación? A un contexto que no nos es tampoco tan ajeno. En situaciones de terrorismo invitan a algunos actores estatales a clasificar situaciones de combate a la violencia provocada por el terrorismo, una situación como un conflicto armado internacional con estándares muy laxos, con de aprovecharse de la otra parte del derecho internacional humanitario. La parte que autoriza el uso de la fuerza letal sin más criterios que identificarse como combatientes entre las partes que están enfrentándose.
o a realizar detenciones que bajo un esquema de derechos humanos podrían considerarse como detenciones arbitrarias, pero que en el derecho internacional humanitario podrían estar justificadas por causas de seguridad. Entonces, pareciera ser que el derecho internacional humanitario tiene estas dos caras. Por un lado, nos invita a subclasificar para evitar el escrutinio internacional, pero por el otro lado, algunos actores han encontrado una motivación en sobreclasificar y relajar los criterios de clasificación para poder introducir más situaciones dentro de este panorama con el ánimo de aprovecharse de las reglas más laxas y, esto va a ser un poco polémico, pero menos protectoras del derecho internacional humanitario que las del derecho, de los derechos humanos. Entonces, este es el planteamiento original de los autores. Luego, continúan, y esta es una invitación para que lean este artículo, no por lo que voy a comentar, sino por lo que no voy a comentar. Este artículo hace un excelente desarrollo de los criterios de clasificación de conflictos armados no internacionales en el estado del arte actual. El artículo nos lleva por cómo se desarrollaron los criterios de intensidad y de organización en los tribunales de Yugoslavia, principalmente, y en la Corte Penal Internacional. Entonces, a pesar de que discute un tema ya un poco más complejo y avanzado, si no han tenido un acercamiento al derecho internacional humanitario tan profundo y quieren estudiar de manera muy sencilla y rápida cuáles son los criterios de clasificación que hasta la fecha prevalecen, el artículo hace un excelente resumen de cuál es el estado actual en clasificación. Y lo que el artículo comenta respecto a estos dos criterios es, siguen siendo vigentes hoy en día. Para clasificar una situación de conflicto armado no internacional, tenemos que seguir dependiendo de los criterios tradicionales de intensidad y de organización. Nos explica cómo se llega a esta conclusión de los criterios de intensidad y organización. Pero lo más interesante es, nos dice cómo han sido abusados de manera arbitraria para subclasificar o sobreclasificar situaciones por la ambigüedad de estos criterios. Y eso creo que siempre que damos clases de Derecho Internacional Humanitario lo decimos, es el conflicto internacional es el mayor problema que tenemos hoy en día desde la clasificación. La clasificación es el primer gran reto porque identificarlo nos lleva a tener que aplicar estos criterios y siempre a tener que cuantificarlos. Y esa es la parte que es compleja. Identifican aquí los autores que hay una explosión de conflictos armados no internacionales a partir de después de la Segunda Guerra Mundial en adelante. Tenemos más conflictos armados no internacionales, tenemos menos conflictos armados internacionales, tenemos conflictos atípicos, y digo atípicos en relación a lo que los convenios de Ginebra fueron previstos para atender. Atípicos en el sentido de que ahora tenemos operaciones multinacionales, que tenemos conflictos altamente fragmentados, que las organizaciones que participan pueden tener un incentivo para no generar las condiciones de organización que estaríamos buscando en un conflicto. Si buscamos un nivel de organización semejante al de una institución o una organización militar, organizaciones terroristas de varios tipos pueden tener más bien un incentivo de no tenerla, justamente para actuar en la clandestinidad. Entonces, buscan apartarse precisamente de este nivel de organización que es el que nos permitiría llevar a cumplir con este criterio de organización y llegar a clasificar un conflicto. Pero sobre todo nos habla de un efecto que identifican los autores en los dos criterios de intensidad y organización, que es el efecto de la acumulación de factores. ¿A qué se refieren con la acumulación? Que para sobreclasificar y relajar los estándares, los estados o muchos estados han recurrido a clasificar las situaciones sumando y agregando diferentes actores y diferentes circunstancias de violencia a una sola, como si fueran situaciones que se pueden analizar de manera global. Y voy a explicarlo un poco con más detalle. La tendencia tradicional en derecho internacional humanitario para clasificar un conflicto armado no internacional es hacerlo de manera bilateral. Es decir, en las relaciones que se establecen entre las partes en conflicto que estamos analizando. Es decir, el criterio de organización se evalúa en el actor no estatal, independiente de la generalidad de los actores que pudieran participar en un conflicto. Es decir, si tenemos multiplicidad de actores, el criterio de organización se tiene que evaluar en cada uno individual, no de manera global. Y el criterio de intensidad igualmente se tiene que evaluar en las relaciones bilaterales entre las partes que estamos identificando. Es decir, que el criterio de intensidad se tiene que dar entre las partes que en específico estamos analizando, habida cuenta de que ya hayamos clasificado el criterio de organización. Lo que identifican los autores es que hay una tendencia a agregar estos elementos para facilitar caer en el ámbito del derecho internacional humanitario. Entonces,
una multiplicidad de actores y decir, si uno solo no cumple la organización, por la combinación de todos, pues ya creemos que lo cumple. Entonces, ya tenemos el criterio de organización. Y lo mismo con el criterio de intensidad. En lugar de analizar la intensidad de manera bilateral en estas relaciones que se dan en los enfrentamientos directos, lo evalúa de manera global. Es decir, en este escenario hay suficiente violencia para determinar que hay un conflicto. Y no se van al detalle de identificar si los ataques pueden ser atribuidos o no a los grupos que están bajo análisis. Entonces, utilizando esta herramienta de agregar los dos elementos, llegan a conclusiones mucho más laxas de estamos en un conflicto armado, con la consecuencia esperada, que es poder utilizar las reglas más permisivas del derecho internacional humanitario para enfrentarse a las otras partes. Y a esto suma tenemos operaciones, por ejemplo, dirigidas por diferentes estados de manera conjunta y con diferentes grados de participación por un lado, o a grupos cuya identidad o vinculación o conexión resulta muy difícil de interpretar. Y a este respecto nos hablan de dos tipos de organizaciones, y aquí estamos hablando de grupos terroristas, de dos tipos de organizaciones que identifican. Los que son tipo red, donde se concentran en un visión, un objetivo muy general y muy global, comparten valores, comparten principios y comparten objetivos generales, que realmente no tienen una estructura ordenada, jerárquica, no reciben órdenes directas de un comando, no tienen capacidad de reclutamiento, se asocian o se asumen como parte de una organización global, aunque en realidad son células independientes. Estas claramente no cumplirían con el criterio de organización bajo la visión tradicional. Pero cuando ya empiezan a agregar los elementos, podemos forzar una interpretación en que sí. Y luego las organizaciones más propiamente jerárquicas, las organizaciones que genuinamente tienen una estructura organizada, que tienen un comando responsable y la posibilidad de aplicar el derecho humanitario. Un tema interesante de este artículo en relación con este último tema que comento es que hace una crítica al desarrollo de la jurisprudencia internacional sobre cómo aplicar estos principios. Desde Tadić, que se habló de violencia e intensidad, el artículo menciona que los tribunales los han aplicado muy a modo para cada caso, mientras que en algunos casos revisan la violencia de manera general y simplemente la asumen. En este contexto ya se probó en algún momento que había violencia, entonces lo vamos a revisar, asumimos que se cumple el criterio. O situaciones en las que juegan con los diferentes criterios que se dan en Tadić para evaluar los elementos de intensidad de organización y le dan más peso o menor peso a uno en función de las necesidades. Y acá es una crítica que creo que es muy importante recordar cuando estamos estudiando y aplicando el derecho internacional. Cuando estudiamos casos, sobre todo casos de tribunales, tenemos que tener siempre en mente que estos casos están hechos y la lógica argumentativa del caso para la situación en particular que se está estudiando, no para aplicarse de manera general para todos los demás casos. Entonces, la crítica aquí que hace el tribunal es, no debemos extrapolar los principios de Tadić a todas las demás situaciones como si todas fueran iguales. Cada uno merece una revisión muy individual particular, aunque son criterios orientadores, y utilizarlos de manera adecuada puede llevar a estas conclusiones sobre la clasificación de los conflictos. Entonces, siguen desarrollando estos temas, los criterios de intensidad de organización y cómo han sido utilizados de manera muy arbitraria por los tribunales. Llegar a concluir justo, tenemos que regresar a lo básico. Evaluar las relaciones en lo bilateral, identificar la organización en los grupos en lo particular y la situación de violencia en las relaciones bilaterales que se dan en los enfrentamientos. Resalta un elemento en particular que me parece muy interesante. La capacidad de los grupos de cumplir con las normas del derecho humanitario. Sí le dan un peso fundamental. ¿Por qué? El objetivo mismo del derecho internacional humanitario. No tiene sentido llegar a una clasificación sobre la aplicación del derecho internacional humanitario si no existen las condiciones orgánicas dentro de los grupos armados no estatales para aplicarlo. Es decir, podría ser contraproducente llegar a la aplicación del derecho humanitario si no existen los mecanismos para forzar la aplicación, difusión, promoción del derecho internacional humanitario dentro de los actores armados no estatales. Finalmente, un último aspecto muy interesante de este artículo es que toca un tema que es muy polémico y es muy polémico en nuestro contexto nacional, que es la cuestión de la motivación política de las partes. Lo menciona desde el principio y nos amenaza con que lo va a tocar y al final lo hace. Y regresa al tema de la motivación política. Para quienes no están familiarizados con este tema, en muchos casos se ha planteado que un criterio adicional de clasificación, además de intensidad de organización,
es conocer cuál es la motivación de los grupos armados no estatales, si es derrocar al gobierno o no. Y sobre este punto, lo primero que nos dice es la doctrina hasta el día de hoy sostiene que no es un criterio de clasificación. Ha sido descartado constantemente y el más reciente comentario del artículo 3 común de los convenios de Ginebra lo toca y lo descarta inmediatamente. Es un criterio que no encuentra sustento ni en la doctrina, ni en la jurisprudencia, ni en el derecho convencional. Sin embargo, no lo descarta completamente como un elemento contextual que hay que evaluar, porque nos dice los elementos de intensidad y organización se pueden entender mejor si entendemos la motivación de los grupos. Es decir, si un grupo, en este caso como estamos hablando de grupos terroristas, aspira genuinamente a la implantación de un Estado universal para cierto número de personas, eso nos puede ayudar a entender mejor su organización, porque su organización va a tender a ser más estructurada y más jerárquica. Pero si el grupo busca generar otro tipo de violencia, operaciones clandestinas, su organización va a tender a ser mucho menos estructurada y más de la modalidad de celdas independientes que la modalidad de una estructura similar a la de un ejército. Entonces nos dice, no es un criterio de evaluación, pero es un criterio muy útil para la estructura de la violencia dentro de estos grupos. Entonces no descartamos el todo, no le damos el peso de un criterio de clasificación, pero sí tomamos en consideración porque nos va a ayudar a entender estos grupos que nos cuesta mucho trabajo entender. Porque muchas veces la misma retórica de estos grupos, los planteamientos, sus objetivos, tienden a ser intencionalmente confusos y a ser muy difícil la clasificación. Y en un ambiente de sobreclasificación, pues, invita a aprovecharnos de esa ambigüedad para llegar a conclusiones desafortunadas sobre la clasificación de situaciones de violencia. Hay mucho más que rescatar de este artículo. Yo me detengo aquí por el tiempo y les invito a leerlo y sobre todo les invito a leer este muy buen análisis y muy buen resumen que hace sobre los criterios de clasificación de los conflictos armados no internacionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio, por la presentación de este artículo. Creo que para finalizar las presentaciones es un muy buen artículo sobre cómo se ha desarrollado el derecho internacional humanitario de manera particular a raíz de esta lucha contra el terrorismo de 2001, cómo por una parte se empiezan a ampliar los actores a los cuales se les aplica, pero también se empiezan a disminuir el umbral y el impacto que tiene esto finalizar en la seguridad internacional con las implicaciones que tiene sobre el uso de la fuerza. Para finalizar, los invitaría a leer este artículo y creo que en general estos 4 artículos nos dan una muestra de lo enriquecedor que es la revista del Comité Internacional de la Cruz Roja, porque por un lado tenemos un análisis muy jurídico sobre clasificación de conflictos armados, tenemos una reflexión ética sobre el uso de inteligencia artificial, tenemos casos muy concretos como lo es el Sahel y por otra parte tenemos un caso igual, un artículo que habla sobre temas prácticos del derecho internacional humanitario y creo que es ahí donde reside la relevancia de la revista que tiene muchísimas aristas y aborda muchos temas. Sin más, para continuar, daré paso a las preguntas. Me parece que el tema de Miguel ha sido el que más ha causado reacciones. Hay 3 preguntas, Miguel, si quieres te las leo las 3 para que tú las vayas contestando en una sola respuesta. Y igual si tienen alguna otra pregunta sobre los otros temas, por favor los invito a realizarla. Entonces, la primera, Miguel, es de Samantha Conde. ¿Cómo han considerado las organizaciones internacionales blindar las nubes de inteligencia artificial o sistemas de almacenamiento en la nube? En caso de algún robo de datos, ¿quiénes y cómo serían responsables? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta de Silvestre Orozco. Ante las cada vez más frecuentes acciones de hackeo a instituciones gubernamentales, ¿cuál es el riesgo de que se utilice la información para fines contrarios por parte de hackers u otros grupos? Y finalmente, ¿cómo se logra llevar la inteligencia artificial y sus grandes beneficios en zonas con crisis humanitarias cuando muchas veces se complica proveer incluso servicios básicos? Por ejemplo, ¿dónde cargar sus celulares y si se pueden conectar a Internet? Entonces, estas son las 3 primeras preguntas. Miguel, te dejo la palabra. Gracias. Bueno, el tema de inteligencia artificial, a pesar de ser
tan importante y relevante para nuestra vida diaria, no ha sido tan atendido a nivel internacional, a nivel multilateral. Sí hay iniciativas, hay una iniciativa sobre todo franco-mexicana, canadiense, que es la Iniciativa para la Inteligencia Artificial, que trata precisamente de desarrollar los estándares globales que van a regular o van a normar el ámbito de la inteligencia artificial. Dentro de todo esto está el tema de pues, quién es dueño de los datos, ¿no? Está en la nube, eso nos queda muy claro. Pero la nube no es solo una nube, son muchas nubes. Y cada nube tiene su servidor. Hay un servidor de Amazon, que no es tan seguro, y a unas instancias gubernamentales lo usan para guardar sus datos. Hay otros servidores mucho más seguros. Hay servidores que están dentro de la infraestructura estatal, como seguramente es el estadounidense, o países que le ponen mucha prioridad a cuidar sus datos en la nube. Entonces, ¿cómo le puede hacer las organizaciones internacionales para blindar? Es muy difícil, porque está muy descentralizado el tema de la nube. Y si no se ha llegado todavía a decidir los principios que van a normar la inteligencia artificial y los principios que van a normar el ciberespacio, entendido en términos generales, pues todavía no hay normativas para legislar o regular ámbitos tan específicos como es el almacenamiento de datos en la nube. Todo este tema de espacio digital, nube, datos, es un tema con muchas implicaciones políticas. Entonces, si ustedes le echan un ojo a las discusiones que tiene el panel de expertos de Naciones Unidas para los temas de telecomunicación, información, etcétera, se van a dar cuenta que la división temática de los paneles y las visiones de cada una de las delegaciones, pues responde también a intereses específicos. Ves un bloque dominado por Rusia, por países que tienen una idea de un control más estricto sobre el Internet y los datos en el espacio digital, y otro bloque de una postura mucho más flexible o abierta, que es el dominado por sobre todo los europeos, ¿no? Y los Estados Unidos. Entonces no hay, y una de las premisas es pues, que todos los organismos internacionales van a llegar hasta donde sus Estados miembros se lo permitan. Entonces va a ser muy difícil que ahorita, al menos en estos, digamos, 3 años, no va a haber una normativa, no hay un blindaje como tal. Y eso me lleva a la segunda pregunta, porque si no hay un blindaje como tal, entonces, pues se presume que los datos que estén en la nube van a ser o son vulnerables, ¿no? Y hay muchos casos que precisamente han demostrado que sí lo son. Datos de cuentas bancarias de todos nosotros han sido vulneradas, de trabajadores de gobierno en México, pero en otros países también. Entonces, la pregunta era que si existe la posibilidad que se le haga un uso, pues no benigno al robo de datos, pues yo creo que es el fin de robarlos en primer lugar. Por supuesto, hay la solicitud de rescate y a cambio de dinero te regreso tus datos, etcétera, pero el uso que se le puede dar, claro que es maligno. Entonces, pues también tengan mucho cuidado de qué datos suben ustedes a la nube, qué datos quieren que sepan de ustedes, porque todo lo que está en Internet lo van a saber. Eso no estamos blindados a hacer eso. Hay que partir también de esa premisa. Entonces, pues sí, la posibilidad es muy alta, y no dudo que haya organizaciones criminales cuyo fin último de robar estos datos sea pues vulnerar a las personas en sí, más que pedir un rescate a cambio de esa información. Y por último, ¿cómo se lleva la inteligencia artificial a las zonas con crisis? Es una muy buena pregunta, porque todo este rollo que les conté presume que las personas van a traer un celular con 100% de batería y datos. Entonces, hay iniciativas que han buscado atender esta, pues no sé si llamarla falla o esta premisa no tan acertada. Por ejemplo, Facebook lo que ha hecho es que en situaciones o en zonas donde hay crisis, sobre todo desastres naturales, lo que hace Facebook es permitir que las personas entren a Facebook a pesar de que no tengan datos, por ejemplo, o no estén conectados a una red Wi-Fi, mediante señales satelitales. Y
Supongo que a todos nos ha tocado, por ejemplo, que estamos en un lugar donde hubo un terremoto en nuestra ciudad, o un huracán, o una inundación, y Facebook, si checamos nuestras notificaciones, una de las notificaciones va a ser una notificación de Facebook preguntándonos si estamos bien. No sé si les ha pasado. Entonces nosotros respondemos sí o no, ¿no? Una de las cosas que ha intentado hacer Facebook mediante el otorgamiento de este tipo de facilidades sin datos, sin Wi-Fi, es precisamente que la gente diga si está bien o no para poder diseñar esquemas de respuesta. Pero también eso a su vez supone que la gente va a traer un celular, ¿no? Y con pila, y que la pila le va a durar todo el trayecto de kilómetros caminando en situaciones poco favorables. Son retos, son supuestos que debemos encontrar la forma de cómo pues superarlos, pero hasta el momento este tipo de iniciativas como la de Facebook tratan de atenderlos. No están del todo atendidas porque tenemos que encontrar entonces otro tipo de dispositivos que puedan ser puestos a disposición, que no sea un celular, que le dure días la batería, etcétera, pero que yo sepa no se ha desarrollado, no se ha llegado a ese punto. Muchísimas gracias, Miguel. No sé si haya alguna otra pregunta en el público. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, oportunidades, tal vez a través de cooperación internacional, podría ser, ¿no? Yo no veo otra manera que México pueda intervenir para la causa, apoyar la causa humanitaria en esas regiones. Yo creo que el instrumento de cooperación internacional sur-sur o tal vez triangular podría ser algo que se podría implementar. Efectivamente, estamos en Nigeria y en Etiopía, pero de este lado, no hay no hay ninguna representación. Y pues, si de por sí ya tenemos 8, hay que festejarlo, ¿no? ¿No? No, hace algunos años no había tantas. Entonces, ya, eran 2, ¿no? 6, bueno. Bueno, es que es mucho más joven. Muy bien. Entonces, sería ese esquema que yo vería. Muchísimas gracias, Catherine. ¿Alguna otra pregunta, comentario final? De no ser el caso, pues finalmente concluir y antes de darle la palabra a Eric Tardif, invitándoles a consultar la revista del Comité Internacional de la Cruz Roja. Sin duda, como ya pudieron ver, trae diversos temas, no solamente jurídicos, sino me parece que trae temas para cualquier persona que esté interesada en derecho internacional humanitario, derecho internacional público en general, situaciones específicas, etcétera. Bueno, pues sin más, le doy la palabra a Eric Tardif. Aprovecho para... no. No, ahora vamos a hacer un concurso. Pues claro, mucho más interesante, ¿no? No, para que vean que sí existe la revista. No, bromeo. Por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja, del cual formo parte como asesor jurídico en la delegación para México y América Central, me da mucho gusto estar aquí, de vuelta en la presencialidad. Hemos estado justo presentando aquí físicamente el número del 150 aniversario, imagínense, de la revista. Esta revista lleva entonces ya 152, 153 años, ha publicado más de 23,000 artículos. Empezó obviamente siendo publicada más en francés y en inglés, siendo obviamente el comité basado en Ginebra.
pero imagínense que dentro de esos artículos encontramos, por ejemplo, el primer plan para una Corte Penal Internacional más de 130 años antes de la creación de la Corte Penal Internacional, ¿no? Entonces, es una revista creo que muy valiosa, muy provechosa. Yo vengo a tratar de convencerles de que la consulten. Promueve la reflexión, ¿no? Creo que lo vimos a través de los artículos que fueron escogidos por los ponentes de hoy, sin duda. Tanto a nivel del derecho humanitario, pero también de la acción humanitaria. También la situación de violencia armada, no solo los conflictos armados en sí, creo que es importante destacarlo también. El contenido es multidisciplinario. Hablamos, por supuesto, de temas, temáticas humanas y sociales. El derecho también, la historia. Se recurre mucho a la historia en distintos artículos publicados en la revista. Las ciencias sociales, relaciones internacionales, todos esos ángulos, ¿no? Son abordados en la revista. Como pudieron ver, los números son temáticos, ¿no? Salvo particular justo uno que fue abordado el día de hoy, que son números excepcionales que salen de artículos selectos, entre comillas, donde ahí tenemos distintos temas tratados, pero aparte de esto, son realmente números que salen probablemente trimestralmente, 3-4 veces al año, dependiendo del año, y que siempre tienen ese enfoque muy específico sobre alguna región, alguna problemática en particular. Y lo que creo que es muy importante recalcar es que estamos hablando realmente de una revista que recurre a opiniones de doctrinarios, de militares, un poco de expertos del CICR, pero muchos son académicos, algunos son diplomáticos. Hay muchas entrevistas de repente con embajadores, con secretarios de Relaciones Exteriores de algunos países que empujan alguna iniciativa particular en materia humanitaria y que se quiere visibilizar. Entonces, a través de la revista se logra hacer esto. Y es importante notar que los puntos de vista, aunque es una revista internacional de la Cruz Roja, presenta opiniones que pueden ser divergentes de la opinión del Comité Internacional de la Cruz Roja, que sí es considerado como guardián, entre comillas, del derecho internacional humanitario, pero al mismo tiempo esta revista está abierta a que puntos de vista encontrados distintos puedan también expresarse, y esto pues evidentemente lo encontramos con mayor posibilidad si, como en el caso del número sobre el Sahel, incluimos artículos que son escritos por profesores, por académicos, por miembros de la sociedad civil que precisamente son oriundos de ahí, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí es más factible quizá encontrar una perspectiva, para empezar, muy concreta, porque son personas que viven directamente esa realidad, y además pues tienen la libertad total de expresar ideas que a lo mejor, bueno, no serán quizá, y se mencionó de repente que quizá hay algunos puntos de vista con los cuales podemos discrepar tanto de forma académica como de forma institucional desde nuestro lado, pero es importante tener ese foro que pues va a permitir la pluralidad, ¿no? Sobre todo. Quiero comentar también que en el sitio que tienen ahí encuentran convocatorias que son abiertas de forma periódica, ya que estamos hablando de 3-4 números publicados al año. Pues se necesita autores, se necesitan nuevos autores. Hay algunos autores latinoamericanos que han publicado, que escriben, que hasta se encuentran en el
consejo editorial de la revista para seleccionar los artículos, hacer recomendaciones, etcétera, etcétera. Pero siempre estamos buscando más autores. Entonces yo creo que muchos de los que están aquí tienen las armas, sin duda alguna, para en algún momento pensar en la redacción de algún artículo que se pueda publicar en la revista, y los invito muy cordialmente a hacerlo. Una cosa que quiero también mencionar, que creo que es fundamental, es que esta revista está publicada junto con Cambridge University Press, pero a diferencia de muchas revistas, esta revista en el momento que sale a lectura es público y gratuito. Es decir, el último número lo encuentran en el sitio de la revista. No hay necesidad de una clave, de ver quién me presta la clave, o vamos a ver si logramos que nuestra institución se pueda contratar una cuenta, o no sé qué, ¿qué es la palabra? Una licencia, un uso, perdón, pero vengo llegando yo también del curso de DIH en la mañana, ni he comido, así que disculparán que ya el español me falla un poco, el francés también es mi idioma materno, así que después de cierto tiempo sin alimento es más complicado. Sí, entonces es disponible gratuitamente, y creo que esa es una gran virtud, ¿no? Porque no hay que esperarnos que después de 2, 3, 4 años pues ya se desbloquee finalmente el acceso, sino que ya podemos accesarlo en automático. Y eso me lleva a mi último comentario. Estamos aquí presentando hoy varios números, pero resulta que desde que el momento en que planeamos Sergio y yo continuar con esa tradición que hemos ya inaugurado hace unos años de presentar conjuntamente esos números de la revista, pues salió un nuevo número. Y ese nuevo número es las discapacidades y el VIH. Para que vean que se tocan temas verdaderamente novedosos, de frontera. Y si no me equivoco, consulté el sitio en la mañana y creo que son 31 artículos que se han publicado nada más sobre esa temática en ese número. Entonces, ahí encuentran la protección que se debe de otorgar específicamente a mujeres y niñas con discapacidades durante conflictos armados. El tema, por ejemplo, muy concreto de lo que sucede en el Kivu del Norte, los retos y perspectivas. Otro tema que habla que lo vincula con un artículo que vincula las discapacidades y el VIH con tratados que prohíben ciertas armas. Sabemos que lamentablemente las discapacidades pues se causan precisamente por el uso de armas como las minas terrestres, ¿no? También las bombas en racimo, ¿no? Las municiones en racimo. Entonces aquí tenemos un artículo sobre esto. También hablamos de inteligencia artificial. También hay un artículo que trata de armas autónomas y discapacidad, ¿no? Otro que llamó mi atención es recomendaciones en materia de políticas públicas para una inclusión genuina de las personas con discapacidad en la acción humanitaria. Finalmente, otro que tiene que ver con la estrategia de Naciones Unidas sobre la inclusión de personas con discapacidad. Y finalmente, el tema de las personas con discapacidades y de los crímenes de guerra cometidos contra ellas, ¿no? Entonces se me hace que ese número pues da para mucho comentario. No quiero sugerir o sugestionar a los anfitriones del instituto, pero puede ser que en el año que viene pudiéramos pensar en trabajar sobre un evento sobre ese número en particular, o un número que pudiera salir también en el mientras. Así que con esto los dejo, les aconsejo realmente
esta lectura, que formen parte de ese programa de formación de la Academia Diplomática, o que nos estén viendo en internet o que hayan venido aquí también de otras latitudes. Es una herramienta, creo que básica, porque realmente la política mundial, creo que y nacional, ¿no? Con una vista hacia el exterior, difícilmente se puede concebir, pienso yo, hoy en día, sin pensar lastimosamente en vincularla con conflictos armados. Y entonces eso sería mi reflexión final. Les agradezco mucho su atención y sí, espero que este evento haya despertado en ustedes el deseo de conocer más sobre la revista, y consulten periódicamente el sitio, porque van a ver que se suben esos nuevos números cada 2, 3, 4 meses. A veces salen 2 números en 2 meses y luego tampoco es así una publicación así religiosa cada 3, 4 meses. Puede ser que salgan 2 juntos casi y después pase 4 o 5 meses sin. Y finalmente, ahora que me acuerdo, para las personas que prefieren leer en su idioma, tenemos un sitio también dedicado a la revista en español. Obviamente no se traducen todos los artículos. Imagínense, les acabo de decir que en este caso estamos hablando de 31 artículos. Entonces lo que hacemos es que a través de nuestros traductores, nuestro centro de traducción que tenemos en Buenos Aires, el CICR, se encarga de traducir el editorial, que es el artículo inicial que plantea un poco la temática de la revista, del número. Eso viene traducido ya de cajón en español, y después se seleccionan 3, 4 artículos que se piensa podrían interesar un auditorio de hispanoparlantes, ¿no? Entonces, ahí, si buscan la revista en español, verán que obviamente pues no hemos llegado todavía a los últimos números en la traducción, porque es una traducción muy técnica, pero en otros números que verán, ya están artículos sobre el número, sobre migración y desplazamientos internos, sobre desaparecidos, sobre armas nucleares, que son temas que creo que interesan mucho también a un auditorio como el que tenemos hoy. Así que los invito. Bueno, sé que muchos de ustedes no necesitarán de leerlo en español, pero también a veces es también bueno saber que existe esa posibilidad, y también para difundirlo con otros públicos, ¿no? Que no tienen quizá la facilidad del idioma. Entonces hemos tratado de llenar un poco esa brecha, y creo que con esto pues es un primer paso dentro del marco de las posibilidades también de lo que le involucra traducir documentos bastante pesados. Tenemos este número, por ejemplo, de tecnologías digitales y guerra, que obviamente se está muy vinculado con uno de los artículos que se comentó hoy, pero en este encontrarán solo artículos sobre esa temática, y tenemos uno de los últimos también, que es niños y conflictos armados, ¿no? Entonces, en algún momento, pues ya los puedo dejar quizá con Sergio, y los que los quieran consultar en papel, hay todavía quizá personas que les gusta el tacto, ¿no? Y no el tacto con una pantalla, pero el tacto con hojas. Somos una especie en vías de desaparición, pero y tengo entendido que no contamos con mucha protección, ni por parte del DIH, ni por parte de ningún tratado, pero bueno. Entonces, bueno, ahora sí ya concluyo, y les agradezco mucho su atención y su presencia el día de hoy. Muchísimas gracias. Y para concluir, darle las gracias a nuestros ponentes, a Daira, Miguel, Catherine y Sergio. Muchísimas gracias por sus presentaciones. Gracias también a Eric por acompañarnos, y al Instituto Matías Romero y al Comité Internacional de la Cruz Roja por organizar el evento. A todas las personas aquí presentes y a quienes nos siguieron en línea, muchísimas gracias, y con eso concluimos. Gracias.